El otro día alguien me ponía en los comentarios de Instagram, me cago en el algoritmo. Era un músico muy reconocido. Y yo digo, no, el algoritmo, bien utilizado, te ayuda muchísimo a descubrir, porque humanamente no llegas a todos los lanzamientos. Estamos hablando que salen unas 6.000 canciones cada día, y eso es imposible humanamente llegar a eso. Y yo me fío mucho del algoritmo en mi descubrimiento semanal de Spotify, mi radar de novedades también, ahí siempre encuentro cosas. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Arturo Paniagua, periodista multidisciplinar y multiplataforma con una amplia experiencia en programas de radio, televisión y eventos, sobre todo en el entorno musical. Arturo comenzó escribiendo en un blog en 2004 y pronto fichó por Hipertextual. De ahí dio el salto a La Sexta, después a Radio 3 y luego a los 40 principales. Participó en shows como Fama y Likes en Movistar Plus, donde también presentó el programa de sesiones Movistar Plus con entrevistas musicales a artistas como Barry Brava, Lori Meyers y Vetusta Morla. Con Arturo hablaremos sobre cómo canalizar la necesidad de expresión y las herramientas que hacen esto posible, la curiosidad y constante aprendizaje que requiere el mundo digital y la cercanía que se puede tener con el público de las redes, que supera por mucho la que se puede tener a través de la pantalla televisiva. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos en las oficinas del Cañonazo y tenemos la gratísima presencia de Arturo Paniagua. Arturo, ¿cómo te va? Bien, encantado de estar aquí charlando de la nueva economía, la economía de la atención. Muy bien, y a mí me da muchísimo gusto además oírte hablar como hablamos normalmente y no como cuando hablas, cuando estás frente a un micrófono. Cuando no proyecto, ¿no? Efectivamente, así, gente, así habla Arturo Y aún Paniagua. así proyecto, ¿eh? Y aún así, sí, aún eso así ya. proyecto. En los bares alguna vez nos han llamado la atención. Sí, ¿te acuerdas? Algunas vez creo que nos querían pegar, de hecho. Sí. Porque, te quiero proponer empezar remontándonos a esa época de las cavernas, cuando nos conocimos recuerdo en un Beers and Blogs allá por 2005, cuando en Madrid había un puñado de bloggers. Sí. Primero, ¿cómo se te dio por ponerte a escribir un blog? Yo creo que todo esto nace como de una ansia por expresarte, ¿no? Tú tienes cosas que quieres contar y de repente descubres una herramienta que te permite contarlas. En este caso era un blog que a la vez funcionaba como una especie de diario, ¿no? Y de alguna forma notas que esa necesidad de expresión se termina convirtiendo en una necesidad de comunicación. A medida que tú ves que hay alguien al otro lado que responde a lo que cuentas, con un mayor o un menor entusiasmo, eso termina convirtiéndose en algo mágico y algo que engancha definitivamente. Entonces, a medida que vas escribiendo y vas viendo que hay una reacción al otro lado, pues eso termina enganchando muchísimo. Yo me acuerdo muchísimo de esas épocas de que veía las estadísticas del blog que yo tenía y veía banderitas de países que decían, no puede ser que alguien en Noruega o alguien en Veracruz esté leyendo esto, y luego empezaban a comentar que empezaban a trascender, digamos, de los comentarios de los amigos, ¿no? Y de la familia a, oye, fulanito que no conozco comentó algo, se leyó mi texto y lo comentó. A mí me parecía mágico, ¿no? Sí, y de alguna forma también esa forma de compartir con el mundo las cosas que a ti te interesan, ¿no? Y esa pasión por las cosas que te interesan, que a día de hoy sigue sosteniendo pues todo el negocio de la creación de contenidos por parte de los creadores, ¿no? Los creadores son gente a los que les inspiran determinados temas, que son expertos en determinados temas, y eso de alguna forma pues se ha convertido no solamente en un modo de vida, sino también en una forma de trabajo. Sí, que entonces eran los blogs más personales. Tú tenías el blogazo, ¿no? Sí. Y ahí igual te hablaba de una película, que te hablaba de una canción que me había gustado, que te hablaba de que me había ido a una fiesta o te hablaba de un videojuego, ¿no? Que a día de hoy es como la contrarrecomendación absoluta. Te tienes que centrar en algo y contar algo. Pues en aquella época no. En aquella época simplemente contábamos lo que se nos venía a la cabeza lo primero. Te sentabas, lo escribías y publicar.
Pero sí tu primera especialización fue en el mundo de los videojuegos, ¿no? Yo comienzo sobre todo con, sí, con los videojuegos. Creo una página que básicamente era para compartir los videojuegos mis amigos y yo, como nos los enviaban por ser prensa, entre comillas, era una web bastante amateur, ni siquiera existían los blogs entonces. Y dijimos, montamos esto, nos mandan los juegos, hacemos las reviews de los juegos, pero ya nos quedamos los juegos, nos los vamos repartiendo, nos los vamos intercambiando y así fue como comenzó toda esta locura. O sea, era como los gameplays y los streamers, pero de la prehistoria, ¿no? Claro, porque entonces tú te jugabas el juego y lo único que podías hacer era irte y escribir en un Dreamweaver, en un procesador de textos HTML, lo que te había parecido el juego. Y punto pelota, ya está. No había vídeo, no había audio, no había nada. Era intentar contar las cosas e intentar transmitir las cosas solamente con un texto y con alguna foto, pero la foto era testimonial, ¿sabes? Y eso me parece un gran mérito y creo que aprendí mucho también de cómo a través del texto intentar provocar emociones y reacciones en la gente al otro lado, que no es nada sencillo. Yo me acuerdo que de esos blogs temprano, que ya se notaba un estilo, por lo menos de tu parte. Yo me acuerdo que tenía esta cosa que decías, estoy leyendo que es algo que es estridente, aunque evidentemente pues, no podías palparlo como tal, ¿no? Y a ver, y a día de hoy, visto un poco en perspectiva, ¿qué crees que fue lo que te aportó el entrar al mundo digital cuando esto era un desierto? Hombre, yo creo que a día de hoy gran parte de mi carrera profesional se la debo a eso, no solamente porque me ha permitido llegar a otros lugares y a otras especializaciones, me ha permitido llegar a medios a los que jamás habría imaginado, y eso a día de hoy sigue muy, muy presente. Ahora llevo años dedicándome al periodismo musical, pero esa vertiente digital a mí siempre me ha diferenciado como comunicador, como periodista musical. Y esa curiosidad que de alguna forma te provoca venir de esa época en la que Internet era un campo por descubrir, esa curiosidad todavía se lleva encima. Y esa curiosidad por buscarle un lado, una forma de contar las cosas que se adapte a las herramientas que tienes. Todo eso yo se lo debo a esa época. Yo creo que si en esa época yo no me dedico a escribir blogs y no formo parte de esa comunidad tecnológica, pues a día de hoy sería otro tipo absolutamente distinto de profesional y casi te diría que de persona. Claro, porque además mencionas una cosa que es muy importante, que es esa comunidad tecnológica, Sí. que entonces era una comunidad como muy nerdy, muy friki, pero que ahora se ha extendido y hay gente en diferentes campos que está haciendo cosas como muy, muy relevantes. Y creo que si miramos alrededor de la gente que iba a esos videos and blogs, creo que en cierta forma yo creo que la mayoría de la gente mantiene ese espíritu, dices, de curiosidad y ver qué es lo siguiente, ¿no? Sí, y si te fijas, casi todos los que coincidíamos allí fuimos pioneros de eso y a día de hoy es gente que está en lugares muy destacados, cada uno en su campo, pero en lugares muy destacados, en grandes empresas. Y creo que lo que nos distingue a todos sigue siendo esa curiosidad y esa ilusión, ¿no? Por contar cosas y por aprovechar lo que te da Internet para contar las cosas. Y creo que aquí estamos empezando a sonar un poquito como abuelos cebolletas. Pero porque lo somos. Y a mucha honra, ¿no? Oye, y bueno, y después del mundo puramente digital, de los blogs, das un salto a los medios de comunicación. Yo creo que siempre con ese extra, ¿no? Que estás en un medio, pero eres como que el que sabe de digital, Claro. ¿no? Claro, sí. Básicamente yo hago ese recorrido de los blogs, pues no sé, desde 2004 que me abro mi blog personal, luego toda la etapa de hipertextual con Eduardo Arcos, Manu Contreras. Una época muy chula también en la que hicimos mucho el gamberro e intentamos cambiar la forma de comunicar que tenían los blogs. Ya después de ahí me voy a La Sexta, justamente porque necesitaban a un periodista que tuviese esta vertiente digital y de alguna forma también les sirviese como evangelizador o asesor a la hora de crear blogs. Estamos hablando de un momento en el que todos los medios querían tener blogs y querían contar las cosas de una forma distinta.
pero además con el añadido de que ellos tenían un informativo de televisión en el que querían reflejar lo que se estaba contando en Internet. ¿Cuál era el viral del día? ¿Cuál era la noticia interesante del día? Y necesitaban un tipo pues, de mi perfil que efectivamente pues, en ese momento tenía mi lector de feeds con cientos y cientos de publicaciones y yo por la mañana ya sabía cuál iba a ser el tema del día. Y pues yo con 20 y tantos años me metían en las reuniones de informativos con todos los jefes de sección, las presentadoras del informativo, etcétera, pues allí a contar, pues es que yo creo que hoy se va a hablar de esto que ha salido esta mañana. Y en más de una ocasión esos temas que yo llevaba terminaban en el informativo de La Sexta. Claro, porque aquí estamos hablando de información generalista. O sea, tú eras el Sí. que sabía de Internet en general del mundo entero. Claro. Estábamos hablando de una redacción pues, que se encargaba de internacional, de nacional, de política, sociedad, deportes. Y luego, entonces, cuando ya decides o te enfocas en el mundo musical. Yo en La Sexta, en realidad fue una época muy bonita, pero estuve creo que 4 meses o así. Porque también a raíz de los blogs me llaman de Radio Nacional de España, me llama José Ángel Esteban, que era el director de programas, y me dice, yo quiero renovar Radio 3, quiero que la imagen digital de Radio 3 empiece a ser tan relevante como es la imagen offline de la emisora, quiero que tenga prestigio. Quiero que en 2008 era algo como inconcebible, quiero que la gente pueda acceder a escuchar los programas cuando quieran, pero quiero que estén bien presentados los programas, bien organizados y necesito a alguien que sepa de digital y bueno, a cambio vas a aprender mucho de música y ya después la directora de Radio 3 en ese momento, Lara López, me dijo ¿y por qué no te haces también un programa de música? Y ya a partir de ahí fue como a full con la música, pero siempre manteniendo esta vertiente absolutamente digital de también intentar entender cómo cambiaba la radio, cómo cambiaba la comunicación en la radio y cómo cambiaba la divulgación musical con la llegada de Internet. Estamos hablando de ese momento en el que MySpace era lo más grande, era increíble y era como la principal plataforma de descubrimiento musical. Y ellos querían también formar parte de eso. Y entonces agarras el tren de la música y dices, de aquí soy. ¿Y qué es lo que tiene la música que te gusta tanto para contar, para divulgar, para contar historias? Es que yo creo que es un lenguaje de conexión entre seres humanos. O sea, más allá de que sea un arte, de que sea algo muy importante de la cultura, yo creo que la música tiene un componente emocional muy especial. O sea, no he conocido nunca una persona que no le guste la música, o por lo menos un artista o un disco. La música es algo como común a todos los seres humanos, que nos emociona por igual y que necesita mucha divulgación también, porque es verdad que lo fácil es sentarte y darle al play y escucharte una canción. Pero detrás de esa canción hay un montón de motivaciones, de historias, de inspiraciones, de cosas que tienen que ocurrir hasta que esa canción suena. Eso es lo que está detrás, pero luego también hay un contexto alrededor. ¿Por qué esa canción suena así? ¿Por qué no suena de otra forma? ¿Por qué sale en este momento? ¿Cómo la política o lo que te han contado en el informativo de mediodía termina influyendo en que una canción suene de una forma determinada? O sea, es un universo a explorar increíble que a mí siempre me ha apasionado. Y luego, a mí me emociona mucho charlar con quienes hacen la música. Poder, no sé, intentarle traducir a la gente esa magia que se crea cuando alguien sabe, ¿no?, contar historias a través de estrofas, ponerles melodías, construir una canción y luego que eso termine funcionando y calando en 500.000 o 10 millones de personas, me sigue pareciendo mágico. Y saber, de alguna forma, traducir todo eso y explicarlo a la gente me parece apasionante. Sin duda lo es. ¿Qué diferencia crees que haya entre, o seguramente son muchas, de cómo te planteabas tú escribir un post en aquellos primeros blogs que escribías a ahora cuando te planteas generar contenidos en este entorno que es mucho más multiplataforma? Bueno,
era muy sencillo, ¿no? Tú te sentabas y escribías y probablemente no tenías expectativas porque no había nada entonces. O sea, creabas y lo lanzabas al mundo y tampoco había un punto de comparación, ¿no? No había un número de likes o un número de reproducciones ahí a la vista que de alguna forma te frustrase. Todo eso estaba escondido y tú entrabas en tus estadísticas y lo veías. Y charlabas con alguien y, oh, ¿y cuántos tienes tú? Ah, bueno, tal. Era el único momento en el que tenías que verte cara a cara con otro creador para saber si lo tuyo mucho. iba bien o no. Y a día de hoy es muy distinto. Hay una batalla por la atención increíble y prácticamente compites a la vez no solamente con otros creadores, sino con otras plataformas, con otras redes sociales, pero también con plataformas televisivas, con series, con podcasts. Es mucho más difícil. O sea, la gente tiene espacios de atención cada vez menores porque tienen muchos impulsos alrededor. Y es verdad que ahí aparece todo lo del vídeo corto, ¿no? Reels o TikTok y se basa mucho en eso, ¿no? Vale, ¿tienes minuto y medio? Párate que en minuto y medio te voy a contar algo que te tiene que servir, te tiene que emocionar y de alguna forma tiene que influirte de buena manera y te tienes que enterar en minuto y medio, porque claro, no tienes más de minuto y medio. Entonces, como que todas esas reglas te restringen mucho más y tienes que desarrollar una especie de forma de contar que quizás no tenías, porque en la época de los blogs era un campo abierto, o sea, no tenías tampoco estilismos que te marcasen dónde tenías que estar, cómo tenías que contar, qué extensión tenía que tener el texto. No, era libertad absoluta. Pero ahora sobre todo, pues si vas al audio hay unas reglas, si vas al vídeo hay unas reglas, si vas al vídeo corto hay otras reglas. Pero además tienes que producir vídeo, audio, texto, de todo. Sí, o sea, está esta cosa que yo siempre he estado en contra porque te sobreexige muchísimo de tienes que estar allí en donde esté tu audiencia. Y eso te provoca una especie de ansiedad y de necesidad de estar en todas partes que termina siendo contraproducente, al menos si eres un creador independiente, ¿no? O sea, es imposible estar en todas partes. Los días tienen las horas que tienen y yo creo que un creador tiene que centrarse, saber dónde puede contar mejor las cosas, en qué formato puede contar mejor las cosas, cómo ese formato se monetiza mejor y centrarse en eso. O sea, lo de estar a la vez en TikTok, en un podcast, en un blog, en un canal de YouTube, no sé, a mí me parece astronómico. Porque más o menos a ojo, ¿como cuánto tiempo le dedicas a la creación de contenidos? Yo ahora mismo estoy creando vídeos cortos para Instagram y para TikTok. De repente en diciembre termina el proyecto que estaba haciendo para Movistar y digo, ¿y a partir de ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo enfoco esto? Y de repente digo, pues voy a empezar a probar, ¿no? Porque veía que a raíz de la pandemia, sobre todo, había cambiado mucho la narrativa del vídeo corto, sobre todo en TikTok. TikTok eran bailecitos, era como una cosa adolescente, pero a raíz de la pandemia cambia mucho el formato y además crece en edad la audiencia objetiva que utiliza TikTok. Y yo digo, ¿puede tener sentido un tipo contando cosas de música? Simplemente hablándole a cámara y contando cosas que le parecen interesantes de la música. Y decidí poner en marcha ese proyecto. A día de hoy sigo con eso y cada vídeo de minuto y medio, ayer por ejemplo saqué uno de 2 minutos porque estoy intentando experimentar y ver cómo el formato se puede abrir otras cosas. Y tenía una especie de reportaje que incluía 3 entrevistas. Y claro, en minuto y medio me es imposible contar eso. El vídeo duraba 2 minutos y medio. Pero de media, normalmente hago vídeos de minuto y medio que, pues normalmente entre que grabo, edito y todo el rollo, pues minuto y medio me llevan unas 3 horas y media. Estoy publicando unos 4 vídeos a la semana, más o menos, que es hasta donde puedo llegar. Y está siendo una experiencia muy apasionante, sobre todo en TikTok. O sea, en Instagram tengo la sensación de que tienes a una comunidad de gente que te arropa,
tienes más la sensación como de que conoces al que te comenta, ¿no? El que interactúa lo conoces porque es un habitual, porque suele mostrarse el contenido a la gente que ya te sigue. Pero TikTok es todo lo contrario. TikTok premia sobre todo la creación de contenido enviándolo a gente que no te conoce. Entonces, aunque no te sigan, tu vídeo les salta. Y claro, eso es una lotería. No sabes nunca cómo puede funcionar o qué puede pasar. Y luego los comentarios son un universo paralelo, donde hay un montón de gente que no te conoce, que no sabe de dónde vienes, pero reacciona a lo que le estás contando. Y eso me parece apasionante y me recuerda mucho la época de los blogs también. Ya, con el troleo desconocido, ¿no? No, pero no te creas, no hay tanto troleo, salvo que, no sé, salvo que toques un tema polémico, no suele haber troleo. La gente es como bastante guay. El otro día alguien me ponía de, te quiero mucho, desconocido de internet que hablas de música. ¡Wow! Entonces, es como, no sé, y además, tengo la sensación nuevamente de que Instagram, sobre todo, se ven mis vídeos desde España, pero de repente en TikTok miras los vídeos y bueno, hay vídeos que sí se ven masivamente desde España, pero otros México, Perú, Chile, Argentina y no sé, es como que de repente estás creando un contenido que tiene ese alcance internacional tan increíble, sobre todo los vídeos más vistos son los vídeos más vistos porque trascienden a España y funcionan muy bien en Latinoamérica. Totalmente. Oye, y haciendo como también un poco de retrospectiva, y ahora que hablabas de esa batalla atencional, ¿cuál recuerdas que haya sido como tu momento pico de atención de todos estos contenidos? O a lo mejor momentos, porque tú tienes varios. Así que has dicho, me está quemando el móvil de la cantidad de WhatsApps que estoy recibiendo de alguien que me haya visto o que haya visto este contenido o esta entrevista o esto que haya hecho o que haya salido en un lugar. Mira, sí, hay momentos muy puntuales. Yo me acuerdo 2010, por ejemplo, que me encargan hacer el backstage de Rock in Rio en Madrid con Shakira, con un montón de artistas, Miley Cyrus, Pereza, Calle 13, un montón de artistas, Cypress Hill también. Pero con Shakira pasó algo... Shakira, que tuve 20 segundos contados. Saqué un vídeo el otro día contándolo. 20 segundos para entrevistarla en el peor momento posible para un artista, que es justo antes de subir al escenario. Déjame en paz. Un escenario delante del cual había 90.000 personas. Entonces es como el peor momento posible. Pero de eso se trataba el directo de televisión y de eso se alimenta el directo de tele, en saber lo que está pasando, en colar a la gente en lugares en los que normalmente no están y no saben cómo funciona. Y claro, eso en televisión, en números, no fue una audiencia masivísima. Creo que lo más que hubo fueron 800.000 espectadores justo esa noche de Shakira viendo la tele, pero era todo el rato el teléfono de te acabo de ver, uy, qué mal lo has pasado con Shakira, ¿no? Eso es un momento puntual y luego he tenido otros a lo largo de mi carrera, con Movistar mismamente, haciendo Fama Bailar, por ejemplo, algún programa de likes también puntual, luego haciendo sesiones Movistar Plus. Nos variaba según el artista. Según el artista que viniese, pues tenías una mayor o una menor repercusión. De los últimos recuerdo con Fito, por ejemplo. Pero, ¿sabéis qué? Curiosamente, mira que he hecho programas en los 40, que he hecho programas en Radio 3, que he estado en televisión muchos años. Pero ahora que estoy creando contenido para Instagram y para TikTok, siento que la gente se me acerca más que nunca a decirme, oye, estoy viendo lo que haces, me interesa mucho. Oye, felicidades por el contenido. Oye, qué bien lo que estás haciendo, qué bien este tipo de divulgación que haces. Oye, es muy necesario lo que estás haciendo. El otro día se me acercó un artista y me dijo, oye, estaba en medio de un bajón y justo ahí publicaste un vídeo en el que decías que los artistas no teníamos que compararnos y los datos que contabas me ayudaron muchísimo y me mejoró eso el día. Eso a mí nunca me había pasado, nunca. O sea, como que se quita el velo de la pantalla, ¿no? De la pantalla televisiva, que a lo mejor puede ser una barrera, ¿no? Claro, o sea,
para ver la tele te tienes que sentar, estar predispuesto, tener el tiempo necesario, encender la tele y ver el contenido. O la radio ya ni te cuento. La radio a día de hoy, si no vas en el coche o no estás en un momento de atención plena, la gente no lo pone, y menos como tenía yo un programa a las 11 de la noche, que luego se consumía mucho en podcast, es verdad, pero era un ejercicio muy distinto. Ahora tú abres el móvil, abres Instagram, que es algo habitual, abrir Instagram o abrir TikTok y consumes directamente y te salta ahí el contenido y si te interesa lo ves. Y claro, toda la gente que se me acerca evidentemente es del circuito de la música y gente a la que le gusta la música. Pero, para hacer estos contenidos musicales tienes el hándicap de que la música prácticamente no la puedes incluir, ¿no? Por temas de derechos editoriales. Bueno, lo bueno es que ahora TikTok e Instagram sí están hay como unas reglas preestablecidas, pero son plataformas que sí, que están acogiendo muy bien la música. Y es la primera vez que, sobre todo en TikTok, el protagonismo de la música es primordial y la música es un elemento de la creación, que eso en Twitch, por ejemplo, no te ocurre porque a Amazon no le da la gana de pagar los derechos musicales. Pero TikTok sí ha construido prácticamente todo alrededor de la música y gran parte de la narrativa está construida sobre la música. E Instagram también empieza con esto. Y bueno, sí, ahora puedes incluir canciones y hablar de cosas y que la canción suene de fondo o poner un momento de la canción y no ocurre nada. Claro, pero eso, si por ejemplo lo traemos al mundo del podcast, es más complicado por la inclusión, ¿no? O sea, Pero yo me acuerdo de esa experiencia de este podcast que hiciste, que no me acuerdo, pero era una marca, no sé si era Brugal, puede ser, que era un podcast que tú tenías como, ibas presentando las canciones y las canciones se daban play en Spotify directamente, ¿no? Claro, esto fue como, estamos hablando de 2014. O incluso un poco antes, que el formato podcast no existía dentro de Spotify. Claro. Ni había herramientas para hacer podcast en Spotify y ya en aquel momento nos inventamos una especie de Anchor, ¿no? Que básicamente era que yo me grababa unos audios y esos audios se enviaban a la central de Spotify en Estocolmo y los metían ellos en el sistema a mano. Y básicamente se hacía una playlist que era mi presentación, la canción, mi presentación, la canción. A día de hoy con Anchor esto lo puedes hacer sin problema alguno, pero estamos hablando de hace 6, 7 años que esa tecnología no existía. Entonces decidimos, oye, este cliente fue Brugal y Givenchy, con los que hicimos estos experimentos, quieren como una especie de programa de radio, una playlist pero presentada. Y yo digo, venga, vamos a subirnos, vamos a hacerlo. Lo planteé, vimos la forma, el tono que le teníamos que dar, cómo lo teníamos que hacer y lo pusimos en marcha. Fue de las primeras, de los primeros experimentos, creo yo, que se hizo de audio en Spotify. En España, desde luego, fue el primerísimo y ellos habían estado explorando estas posibilidades en otros países, pero creo que España fue el tercer país en hacer algo por el estilo. Y con el añadido, si no mal recuerdo, de que lo grababas tú aquí y lo editaban en Dixo. Lo editaba en Dixo Mimoso. Ajá. Sí, porque yo tenía algo claro y era que quería que eso sonara bien. Porque no podía ser, no sé, yo grabándome de cualquier forma. Entonces, y además yo quería que tuviese un dinamismo, porque claro, una playlist no es lo mismo que un programa de radio. La gente va a la playlist porque quiere escuchar la música. Entonces, tienes que contar algo en poco tiempo, ser dinámico y que lo que cuentes sea útil. Y era pues meter todo eso y una playlist de unas 15 canciones, playlists temáticas. Cada playlist era temática. Me acuerdo que las de Brugal, por ejemplo, estaban según fiestas que te podías montar. Fiestas en la playa, fiesta en una azotea, estas cosas que se va inventando uno con el tiempo. Oye, ¿eso estará disponible todavía? Eso debe estar por ahí, sí. Habrá que hacer un poco de arqueología por ahí. Oye, bueno, ya hemos hablado de Arturo como creador de contenidos, ahora quiero hablar de Arturo como consumidor de contenidos. Porque aquí tú tienes que estar al día, no, sino lo siguiente, y me gustaría que nos revelaras cuáles son tus fuentes, dónde vas ahí a buscar música nueva o buscar cosas que te sorprendan. Bueno, la música, el otro día alguien me ponía en los comentarios de Instagram, me cago en el algoritmo.
Era un músico muy reconocido. Y yo digo, no, el algoritmo, bien utilizado, te ayuda muchísimo a descubrir. Porque humanamente no llegas a todos los lanzamientos. Estamos hablando que salen unas 6.000 canciones cada día. Y eso es imposible humanamente llegar a eso. Y yo me fío mucho del algoritmo en mi descubrimiento semanal de Spotify, mi radar de novedades también, ahí siempre encuentro cosas. Es verdad que yo luego ya me paso entre los emails que me llegan con música nueva, los DMs que me envían a Instagram con música nueva, todo mi timeline de Twitter, de Instagram, de TikTok que está lleno de músicos. En el día a día es escuchar, escuchar, escuchar. ¿Y cómo eliges, o sea, cuál es ese momento que dices, uy, aquí hay Esta chicha? es la buena. No sé, eso es como un calambre que te da. O sea, tú estás escuchando y hay veces que te pasa inmediatamente, hay veces que te pasa al segundo 30. Intento darle respirar, ¿no? Que la canción respire y saber. Pero normalmente al minuto y medio yo ya sé. Yo ya sé si hay canción o no. Oye, ¿y algo que te que puede ser canción o película o serie o lo que sea, que te haya volado la cabeza últimamente? Últimamente, musicalmente, porque al final yo me paso el día escuchando música y quizás para la noche les reservo un ratito para ver una serie o algo así, pero mi día a día está con la música y lo último que me ha maravillado, que me ha volado la cabeza, es un disco que se llama, a ver si me acuerdo, Elefante incómodo y burbuja inesperada, de una banda que se llama Los Estanques, que para este disco se ha unido con una cantante que se llama Annie B. Sweet. Entonces han formado una banda, o sea, Annie B. Sweet y Los Estanques, y han publicado este disco que es una cosa maravillosa, que me recuerda al rock de los años 70, es una cosa pop, psicodélica, preciosa, es un monumento de disco, o sea, está construido con tantas capas. Y el resultado es tan sensorial, tan grande, tan majestuoso, que me maravilla que a día de hoy se sigan haciendo discos así, que además tengo la sensación de que fue hecho también con esa intención, de hacer los discos como se hacían antes. De hacer un disco ya directamente, ¿no? Y eso, a día de hoy como que el formato disco como que se ha convertido en algo como romántico, pero yo creo que sigue teniendo mucho sentido, sobre todo en casos como este, o sea, este es un proyecto y escuchas las canciones y dices, esto no pueden ser canciones sueltas, esto tiene que tener una narrativa, tiene que llevarte a varios sitios y efectivamente lo hace así el disco te lleva por un montón de lugares, te emociona, te sorprende, no sé, y además lo dije en el review que hice en un vídeo, decía que era como ver una película. Okay. Solo que no estabas viendo imágenes, tienes que cerrar los ojos y escuchar y dejarte llevar. Ese es el disco, Los Estanques y Annie B. Sweet. Pues sí, pásanos el link y lo ponemos en la descripción del podcast. Oye, estamos en verano, época de festivales, y yo me confieso que soy parte de estos cascarrabias de los festivales que digo, yo ya no quiero ir a festivales porque me parecen que son como un mini laboratorio de la economía de la atención donde la oferta nos supera y solamente podemos ver un concierto al mismo tiempo. Festivales como Primavera Sound o Mad Cool, por ejemplo, que estamos hablando de 7, 10 escenarios a la vez, convierten un poco, sí, es un gran terreno para ver cómo funciona la economía de la atención. Yo estoy preparando un vídeo, además, que lo llamo el proyecto Guillotina, que es básicamente no irte a ver ningún cabeza de cartel. Salvo que tengas un interés desmedido o estemos hablando de una banda, o sea, por encima de todo. Yo recomiendo en los festivales, no, pasa de los carteles, de los cabezas de cartel. Vete a los escenarios pequeñitos que vas a estar más desahogado y vas a descubrir música. Y vas a descubrir otro tipo de cosas que no sean... Porque normalmente en los grandes escenarios y los grandes... reclamos de los festivales son estas bandas majestuosas que van a lo grande, bandas épicas, Mad Cool directamente, Metallica, Imagine Dragons, The Killers, bandas así muy fuertes. Pero sin embargo, si te vas a una carpita o te vas a un escenario secundario, puedes descubrir cosas increíbles que te van a gustar muchísimo y que además yo creo que de alguna forma mejoran la experiencia del festival. Porque no es cómodo estar con
40.000 personas alrededor intentando ver un concierto. Que está sucediendo a 1 kilómetro de distancia. Efectivamente. ¿No? Y que terminas viendo por una pantalla. Y además para el coleccionista musical también es como que vale mucho yo vi a Radiohead en un bar con 3 personas antes de que fueran nadie, ¿no? Por ejemplo, me pasa varias veces y en estos días de Mad Cool sigo insistiendo en eso y pasa mucho porque hay muchos solapes, evidentemente, porque son muchos grupos, son 7 escenarios distintos, pero, por ejemplo, había un jueves en el que estaban Imagine Dragons y yo decía, pues vete a ver a Sigrid, que es un artista que acaba de publicar su segundo disco, que es maravilloso, hace un pop increíble. Están The Killers, pues vete a ver a Saint Vincent, que es una capa absoluta del rock alternativo. Y así hay un montón de ejemplos, o sea, y son grandes artistas que no están en los escenarios principales, podrían estar en los escenarios principales, están en escenarios pequeñitos y yo creo que mejoran mucho la experiencia del festival si decides no irte con las 40.000 personas a ver al grande y elegir algo más pequeñito, más cercano, que te va a emocionar mucho más. Muy a favor. Arturo, ¿en dónde está tu atención en estos momentos? Mi atención está en seguir creando sin parar y buscar nuevas formas de seguir divulgando la música. Yo creía que no tenía sentido de repente crear vídeos cortos, un señor contando cosas de música. Y de repente me he dado cuenta de que sí, de que funciona. Y no solamente de que funciona, sino que no necesariamente tienes que ir a hablar de trap o de la última tendencia, sino de repente haces un vídeo sobre los Beatles o sobre Deep Purple o Led Zeppelin y tiene 500.000 de reproducciones. Y eso me maravilla que también lo clásico funciona. Y hay gente deseando escuchar otras cosas y deseando escuchar historias, no la última tendencia solamente, que parece que es hacia donde nos vamos todos, ¿no? ¿Cómo hago para que la gente me preste su atención? Tengo que hablar de lo último, de lo ultimísimo. Yeah. No. Si contamos las cosas con calma, con fundamento y bien hecho, la gente también te presta atención. Seguro que sí. Bueno, y por último, ¿a quién me recomiendas entrevistar para su atención, por favor? Llevo tiempo dándote la brasa absoluta con Javier Ibarreche. Es mexicano, creador de TikTok, tiene creo que 6 millones de seguidores y fue una de mis grandes inspiraciones a la hora de empezar a crear en TikTok, por la forma tan espontánea, tan brutal que tiene de contar las cosas. Este tipo era un profesor que de repente decidió empezar a contar cosas de lo que más le gustaban, que eran el cine y las series, en TikTok, y de repente se ha convertido en la gran revelación de la comunicación en México. Y sí, tienes que hablar con Javier porque lo admiro muchísimo. No lo conozco de nada, no me sigue, pero aún así le admiro muchísimo y fue una gran inspiración para mí. Pero sí, es como esas conexiones de las de antes, de las de hace 15 años, ¿no? Sí, es muy pasional todo. Me gusta la forma en la que cuentas las cosas. Ya está, voy a muerte contigo. O sea, a donde estés estoy yo. Y eso también lo da mucho TikTok ahora. Es brutal, creo que habrá que darle un calmante o algo así antes de la entrevista, ¿no? Porque va todo trapo. Pues sí, ya lo contactaremos. Arturo Paniagua. Pani, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Lo mismo digo y bueno, estaré atento a este podcast también. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.